El hombre de la Patagonia es un trozo del paisaje. Que sea una conversación bien abierta, que nos permita justamente referirnos a la cultura local, en este caso de ustedes, que tiene ahí todo un arraigo familiar, que además es relativamente reciente, como de principio del 1900, y que para nosotros como Ballet Folclórico es súper importante conocer lo más en profundidad posible, porque por un lado tenemos estudiantes que son de allá, entonces tiene que ver con la cultura de los mismos chicos y chicas que forman parte del grupo, y porque bueno, la Universidad Austral tiene presencia justamente de Valdivia hacia el sur, entonces es parte de la identidad institucional. Pero claro, lo interesante es ver justamente cómo se vive y cómo se mantienen vigentes estas tradiciones y esta cultura popular. Entonces, no sé si podrías como referirte un poco, por un lado, a tu propia experiencia con la cultura local y cómo la ves vigente en el territorio. Efectivamente, la colonización tardía, como han denominado algunos investigadores, comenzó la colonización para el poblamiento, dicen, comenzó a fines del 1800, primeros años del 1900. Es un territorio que por un lado el Estado lo divide y lo entrega a concesiones, a grandes concesiones ganaderas con algunas condiciones como habilitar caminos, senderos y asentar pobladores principalmente europeos. Eso por el lado del Estado, digamos. Por otro lado, la colonización espontánea de colonos, de personas que buscaban un terreno y que migraban desde generalmente el centro-sur de Chile hacia territorio argentino y que llegaban a través de Argentina a colonizar nuestra tierra, digamos. Hasta el día de hoy no existe un camino por tierra absoluto que nos una con el resto de Chile. Claro. Sí, por territorio argentino, que fue el periplo que hizo toda esta gente que llegó a poblar. Me refiero a los pobladores espontáneos, gente natural, que llegó a asentarse a principios de 1900. Bueno, la cultura la manda la geografía. Obviamente son características muy distintas. La parte continental donde se encuentra esta cultura gaucha o criolla, como la denominamos nosotros, es las áreas aptas para la crianza del ganado, que era el trabajo principalmente del cual se empaparon estos migrantes que pasaron a territorio argentino, que buscaban estas tierras para poblar. Sumamente marcado, no es la única corriente cultural que tiene presencia en el periodo de la colonización. También una fuerte presencia de la cultura chilota y en menor medida también del centro-sur de Chile, por llamarlo la cultura guasa de alguna forma. Pero la de mayor presencia, podríamos decirlo, es la cultura gaucha y la que se superpone, digamos, a las otras o permea incluso a las otras corrientes culturales. Sí. Me quedé con ganas como si podíamos profundizar, porque para nosotros igual es interesante el mirar la Patagonia, digamos como en particular la región de Aysén, porque pareciera que a diferencia de otros territorios en Chile, es una cultura, claro, puede ser porque es bien reciente entre comillas, ¿cierto? No sé, 1900, y en eso está muy vigente, o sea, para nosotros es muy diferente que mirar otros territorios en que uno va a referencias documentadas de danzas que tal vez ya no se practican, o cantos que, claro, no sé, hasta 1950 estaban en plena vigencia social y hoy ya no, entonces es un repositorio más bien histórico. Con la Patagonia es muy distinta la relación porque eso está como en permanente actividad. Y en ese dinamismo también nos preguntábamos mucho cómo eso va sufriendo transformaciones en este intercambio, no sé, con la misma Argentina, en el fondo, que es como un territorio muy común, y cómo, claro, en esta vigencia va también transformándose. No sé
cómo eso se vive allá. Sí, sin duda, ese es el gran desafío. Bueno, la cultura es dinámica, dicen, no me cabe duda, porque o sea, uno lo ve a diario. Lo puede lamentar, puede no querer que suceda, puede hacer fuerza, pero tiene que ver no con las decisiones o con los gustos personales, sino que con la representatividad que cada manifestación tiene en un conglomerado de gente, digamos. Entonces, tiene vida propia. Cuando mi papá recorrió la región, lo que hizo fue grabar las discotecas de vitrola que existían y por tanto poder hacer un poco una evaluación de cuáles eran los ritmos más escuchados. En base a esa investigación, mi papá escribió un texto que se publicó en la revista Tierra Adentro, donde él plantea los ritmos que no son tradicionales, entendiendo que esto no es algo eh, eh, absoluto, por supuesto. Claro, Y él plantea esto de los ritmos tradicionales, por ejemplo, la ranchera que ya te mencionaba, el vals y valseado, que es como una derivación del mismo, la polca, el paso doble, el corrido, el chamamé también. Ahí hay como una delimitación, y hablo de que no todo lo argentino nos es pertinente porque, por ejemplo, las zambas, las chacareras, no son tradicionales. En este último tiempo han entrado un poco más, algunas con más fuerza, como el chamamé o la misma chacarera, con los grupos de proyección folclórica que la practican y que es muy vistosa y ha masificado un poco su danza. Pero en las fiestas tradicionales los ritmos son los que te mencionaba y que están muy presentes. Estrella del amanecer, siempre madrugando huellas con tu archiva cuentas el verbo y tu voz. Te ha besado el sol al pasar, el jardinero feliz cortó racimo de bellas coplas por ti, mariposa que bebes la flor. Ascendí al divisadero en busca de perfumar mi voz. Los cuatro vientos pasaron cantando tu lauro, dama del folclor. Y yo trovero del canto pronuncié tu nombre, querida Margot. Y yo trovero del canto pronuncié tu nombre, querida Margot. Y estos ritmos de los que yo te hablo son para la danza. Sí. Porque por otro lado tenemos también los ritmos que son para la expresión del canto, que así los denominó mi papá, que son Sí, lo vi, me música llamó para aquí la la expresión del atención, canto. hacía esa diferenciación muy poética sobre lo que le era propio. Sí, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, al ser aislado, para darte una idea rápidamente, porque es un tema súper extenso, las fiestas no eran tan comunes, estamos hablando de las épocas primeras de colonización. Por lo tanto, cuando se hacía una fiesta se iba con tiempos, te trasladabas grandes distancias, generalmente a caballo, y se hacía una fiesta, varios días. Y ahí la música para la danza es los ritmos que yo te señalaba, los más tradicionales. También las cuecas que se bailaban, según lo plantea mi papá en uno de sus textos, como un poco más con un sentido de homenaje, no tres pies, de repente solo uno, las cuecas algunas no las cantaban, era solo ritmo, se gritaban las vueltas, tiene una serie de matices, digamos, pero se tocaba la cueca igual como una forma más de homenaje a la patria, por decirlo, y están incorporadas, pero lo más recurrente eran los otros ritmos. Pero eso era en las ocasiones de fiesta. En el diario se cultivaba otro tipo de música que no era para bailarla, que era para los grupos, por ejemplo, de hombres que se juntaban
o que trabajaban, no sé, en estancias o en algún lugar donde no estaban con familia, eran solo hombres, y ellos cultivaban la música igual, y ahí lo que se cultivaba era un poco la poesía, la música para contar, para cantar y contar, no para bailar. Y ahí caben otra selección de ritmos también que no son tradicionales, hoy día muy en uso la milonga, muy conocida, la milonga pampa, digamos, no la milonga bailable, la milonga de relato del payador, la milonga del payador, que tiene muchas variaciones. La cifra también, que es una forma musical para cantar en décima, que la milonga también permite cantar en décima, pero también en septilla, en cuarteta es un poco más versátil. La cifra para cantar en décima, el estilo también un poco más antiguo, también para cantar en décima, y los valses fogoneros le llamaban los viejos, los payadores, que es una manifestación muy potente hoy día, que como tal, como oficio, no existía en aquella época, pero sí como práctica. O sea, la gente improvisaba, pero no existían payadores dedicados al arte o vivir de payar. Hoy día tenemos varios payadores, muy jóvenes y muy buenos, diría yo, que nos han eh, abierto al mundo también. O sea, hoy día participan en encuentros como el Prado, en Uruguay o en Argentina, en Cuba y en otros lugares distintos, llevando y dando a conocer un poco nuestra idiosincrasia, nuestra identidad cultural. Aunque yo ando en jineteada, me gustan estos momentos, cargado de sentimiento, con toda la paisanada. En cuanta de esta jornada se han templado la guitarra, cuando un verso que se amarra se desprende del diapasón, y la formula el corazón, pues corta cualquier amarra. Los payadores, aparte de su producción como cantautores, han participado además de varios encuentros en varios países. Son varios hoy día, algunos muy jóvenes, y que además yo diría que se caracterizan y se diferencian de otros payadores porque no es una manifestación única nuestra. En Chile hay en muchos lugares, en Argentina, por ejemplo, es muy conocido, en Uruguay, en todos lados. Pero ellos tienen una mirada muy social, son muy críticos sociales y tienen una mirada muy del territorio. Tú sabes o habrás escuchado que las miradas para explotar los territorios vírgenes como el nuestro, vírgenes en algunos aspectos como en la producción de energía con el tema de represas, por ejemplo, o proyectos mineros, una serie de iniciativas que buscan sacar el mayor provecho de un territorio, provocando grandes cambios, sobre todo culturales, terribles a mi parecer. Ellos han tomado también eso como bandera de lucha en su canto. Claro. Ellos no han vendido su canto, digamos, o sea, no porque los contraten van a estar dispuestos a hablar o a favor o a callarse algo respecto de las críticas sociales que hacen. Ellos son muy, muy serios en esa mirada. Sí, hay un compromiso como socioterritorial a partir del quehacer artístico. Absolutamente, y de hecho yo diría que incluso hoy día ellos, algunos están vetados en algunos municipios, por ejemplo, en nuestra región, por ser justamente de una línea respecto de este canto social y de la crítica social y política y todo lo que tiene que ver con lo que significa apoyar este tipo de proyectos. Claro, ocurre mucho desde agrupaciones como Bailes Folclóricos u otras agrupaciones de danza y música que buscan hacer folclore y donde, no sé, bueno,
muchas razones que pueden ser muy diversas, no se accede a quienes efectivamente tienen este conocimiento y empieza todo a mezclarse y está esa dificultad, ¿cierto?, de ir a la fuente y pareciera que todo se puede mezclar, ¿no? Y el pasodoble es igual al corrido y la ranchera es igual al vals y entonces, ¿qué más da? Porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, y también es súper importante para nosotros en particular poder tener estas conversaciones con quienes, tanto en su arraigo familiar como cotidiano y territorial, tienen esta información como parte de su acervo cultural personal. Bueno, es interesante, yo creo que hay, hay varios cultores, diría yo, aquí en la región que han participado cada uno en una línea en específico y algunos también de grupos folclóricos como grupos folclóricos que han sido importantes o agrupaciones folclóricas, no sé cuál sería la denominación, pero como pioneros y pobladores, por ejemplo, el mismo conjunto Achira, que participaron de ese Festival de San Bernardo en algún momento, y que después también con los años van pasando de una mano a otra, de un director a otro y sufren las metamorfosis, así como lo sufrió el cuadro Patagonia también con el cambio con los cambios de directores, de bailarines y de elenco, donde es necesario de repente refrendar cada cierto tiempo un poco eh, los detalles que vuelven único o tradicional una danza o un vals, la forma de interpretación. Por ejemplo, yo te hablaba de la grabación que hizo Bafona, donde tiene músicos muy buenos de conservatorio, que han ganado festivales. Yo no escucho las interpretaciones que ellos hicieron de temas como La Ranchera Mate Amargo, por ejemplo, que es una interpretación impecable, digamos, perfecta, sin errores, pero no tiene el sabor de la No tiene el interpretación que alma tiene un patagona. cultor, con Sí, sí. todos los errores que pueda tener. Te fijas, es como el son que le da el traerlo como de cuna, no sé. Entonces, entiendo también que es difícil encontrar y decir, por ejemplo, yo hablé con tal persona que es como una autoridad, porque en realidad, así como conversamos hoy día, yo no me considero en ningún caso una autoridad. Puedo dar una opinión dentro de los que hemos trabajado en el tiempo, pero así como yo hay más personas y que es importante también contactarlas y cada uno tiene o puede querer hacer algún aporte al respecto. Pero me parece sumamente valioso y yo quiero agradecerte igual de que tengan la disposición de conversar y de preguntar respecto de eso. Me parece muy interesante. Y tú me hablabas delante eh, que habían visto un poco las creaciones y habían, no sé si pensado montar algo respecto de la cabalgata Sí. por las represas, Ujú. varios temas y poemas entre esos que dejan ver los sentires profundos de eso, de esa cabalgata, por ejemplo. Sí, porque, o sea, a nosotros nos quedó así muy, muy grabado, es un acto tan, tan natural, o sea, como que otra manera de protestar o de visibilizar una demanda más natural allá que subirse al caballo y atravesar el propio territorio con las dificultades que tiene y la duración que eso tiene y la activación de la comunidad que eso significa, como llegar a comer, llegar a dormir, como toda la logística que se da en este trayecto, nos pareció muy, muy encantador, como en el sentido de que develaba su propia identidad, tanto en esas demandas como socioterritoriales, como en el cómo se hacía esta visibilización de la demanda misma. Sí, fue fuerte, a lo mejor muy significativo para el ser interior, diría yo, el ser la comunidad que tiene un sentir, un corazón patagón, por decirlo. Y tal vez muy poco representativo y muy poco significativo para las autoridades o quienes en su momento debían decidir al respecto, lamentablemente, pero sí, un acto maravilloso. Jorge, te agradezco mucho la apertura, además, como a compartir justamente estos contactos, esta red de conocimiento. No, para eso estamos. Súper, muchas gracias.
espero nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, cuando vayamos Sí, a por Coyhaique de supuesto. nuevo, que esperamos no sea tanto más allá, tan distante, a ver si además podemos compartir un mate y hacer algo de Sí, música y pues sí, algo siempre es interesante. sí, 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 a mí me gustaría eso. genial. Ya pues, te dejo entonces, que Ya, estés pues, muy bien. un gusto. Muchas Estamos gracias. en contacto entonces ahí para Eso, coordinar cualquier otro genial. encuentro. Muchas gracias, que te vaya bien. A ti igual, chao, chao. El hombre de la Patagonia es un trozo del paisaje, sangre azul de Calafate, verso asado trucotaba, es pueretanche sin aldaba, pa' abrirse ante el visitante. Bájese y pase adelante, es pregón al forastero, prudente y fiel compañero, es un folio a toda letra, es pingo de buena rienda, pero arisco en entrevero. Se le puede ver tropero, puestero en las veranas.